Estábamos en Hechos capítulo 3, los que estuvieron hace 8 días, y si no, si usted está escuchando por primera vez esta meditación, ahí en Hechos capítulo 3, versículo 11, vamos a retomar el discurso que Pedro comenzó a darle a esa multitud que se empezó a juntar después de que el Señor hizo un milagro portentoso levantando a un cojo de nacimiento, ¿verdad? Y sanarle. En aquella ocasión, Pedro le dijo a este hombre, cuando estaba él pidiendo limosna en la entrada del templo, en la puerta de la hermosa: no tengo oro, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo, te doy. Y eso es lo más valioso que usted y yo tenemos, amado. Está representado por un nombre, y eso es el nombre de Jesús. No alcanzamos a entender todavía pues estos terrícolas, polvos cósmicos, como dice un hermano, ¿verdad? Todos somos terrícolas y somos polvo cósmico, ¿verdad? Limitados, nuestro entendimiento, nuestras capacidades. No alcanzamos a entender lo que representa este nombre, lo que significa, lo que significó el hecho de que nuestro Maestro, nuestro Señor fuera a la cruz del Calvario. No, es incomprensible para nosotros cómo Él llevó el castigo de nuestra paz, el pecado de todos nosotros fue llevado, ¿verdad? Y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y confiese que Jesús es el Señor. Un día todo el mundo va a declararlo, hasta el diablo. Nada más que pues para él y para otros va a ser demasiado tarde. Y hoy, mientras tengamos la oportunidad, el Señor quiere que nosotros podamos entender lo que significa vivir, lo que significa el creer en este nombre, porque el nombre representa a una persona. Los judíos que consintieron en que el Señor fuera crucificado, como vamos a meditar en esta mañana, ellos no sabían que el Señor Jesús había dejado su nombre como un legado a sus discípulos. De hecho, pues nosotros nos llamamos, nos decimos cristianos. Bueno, la gente hoy, para algunos ser cristiano es así como sinónimo de estatus, pero cristiano es un apodo, un calificativo peyorativo que le dio la gente a los primeros creyentes del Mesías, a esos hombres y mujeres que reconocían que Él era el Jesús que había sido levantado. La gente no entiende, amado. Dice Pablo en Corintios, los griegos no alcanzan a entender cómo un hombre, que es sobre todo nombre, exaltado hasta lo sumo, esté representado por el hecho de alguien que murió en una cruz en medio de dos ladrones. Eso es ignominioso, vergonzoso, no cabe en la mente de la gente, porque la gente piensa que poder es gloria, riqueza, magnificencia, y pues es algo contrastante que choca, ¿no?, en sus cabezas. Y los judíos piden señales, ¿eh? Y cómo, cuando ven ahí en el Calvario a un hombre traspasado, desnudado, irreconocible, con un letrero, Jesús, Rey de los Judíos, una burla, una blasfemia, no se entiende, ¿verdad?, para algunos, pero para los que creemos es salvación de Dios, ¿verdad? Y le decía que los judíos consintieron en que el Señor fuera crucificado y no sabían que Él les había dejado un nombre a los suyos. Juan 14, del 12 al 14 dice lo siguiente: de cierto les dijo el Señor a los discípulos, ya estando en las últimas horas antes de ir a la cruz del Calvario, de cierto os digo, de veras, de veritas, esto es así, ¿no? El que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. No está hablando de que seamos grandes empresarios, ni grandes de nada, de nombres, de cosas
que los hombres le llaman fama, ¿no? No está hablando de esas cosas, está hablando de las cosas eternas, de las cosas que a vida eterna permanecen. El que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, y no estaba pensando en que pues, te salves del crack bancario, no está pensando que si nos ponen corralito, pues ya no vas a poder sacar dinero más que el limitado, que si nos van a cambiar a un determinado sistema monetario, no estaba pensando en eso el Señor, ¿no? Y todo lo que pidierais en mi nombre, no está pensando en nuestras superficialidades, en nuestras banalidades que luego nosotros tenemos. Que no estoy diciendo que esté mal luego pedir por el trabajo, por salud, por esas cosas, pero se nos olvida que esto va más allá de eso. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre. Por eso cuando oramos y decimos en el nombre de Jesús, lo que estamos invocando, como dice Pablo a los Corintios, nosotros somos embajadores del Señor. Somos sus ojos, somos su boca, somos sus oídos, somos sus manos, somos sus pies, somos sus representantes. Por eso Él espera que sus hijos estén motivados para vivir una vida en todos los sentidos que le agradan. Cuando yo levanto la voz a mi esposa, cuando yo le digo algo incorrecto, eso no es levantar el nombre de Cristo. Eso es vergonzoso. Por eso dice Pablo que por causa de nosotros a veces el nombre del Señor es blasfemado. No se ponga tan serio, ¿eh? Y todo lo que pidierais en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, dijo el Señor, pues ese nombre, su nombre es santo, glorioso. Todo lo que estuvimos, los cantos que estuvimos entonando hoy, decía Jesús, el que me glorifica a mí, ¿a quién glorifica? Al Padre. El que guarda mis mandamientos manifiesta que me ama. Y el que me ama a mí manifiesta que ama al que me envió. Porque yo, mi Padre, uno somos. Y el Señor en ese nombre les dijo, mayores obras van a hacer. ¿Por qué? Porque Él ganó la victoria en la cruz del Calvario para nosotros. Por eso podemos levantarnos firmes contra el diablo, contra todas sus huestes y contra el pecado, amado. Cada día, cada mañana decirle al Señor, Señor, hazme más que un vencedor sobre el pecado. Y usted ya se conoce, usted tiene que tener su lista ahí. Yo le dije a unas personas amadas, hagan su lista del rencor que tienes tú contra alguien. Pues esas cosas que usted sabe que usted hace que no están bien, pues diga, Señor, ayúdame en esto, 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 en esto. Saque su lista. Dígale, Señor, yo quiero glorificar tu nombre y ser más que un vencedor. Siempre decimos, no, es que yo soy más que vencedor. ¿Pero de qué? Pues dígaselo al Señor. Soy más que vencedor en esto, Señor. Ya no ser un enojón, ni un criticón, ni un irresponsable. Soy más que vencedor en tu nombre, Señor. Y ahora ayúdame a que mi vida glorifique tu nombre. ¿Amén? Por el poder de tu Espíritu Santo. Así es que el Señor ganó la victoria de nosotros en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y el Señor está ahí, nuestro Salvador, a la diestra del Padre, ¿verdad? Para manifestarse desde ahí, desde el trono de su gloria, para manifestarse a través de sus siervos, de sus hijos, para que su nombre sea exaltado y la gente conozca que Él es el Señor. Amén. Bueno, y teniendo así a Pedro y a Juan, dice Hechos 3:11, ¿verdad? Estábamos recordando estas cosas 8 días. Vamos a reubicarnos, ¿verdad?
Dice, atónito el pueblo, dice, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Estaban atónitos de que este hombre caminara, ¿verdad? Dios había hecho ese milagro, por eso el Señor hizo este milagro. Acuérdense que Dios no hace las cosas sin sentido. Un milagro el Señor obró y eso sirvió para que Pedro se levantara a testificar del Señor. Así que cuando el Señor hace algo en nuestras vidas, es con una razón de ser. Ya sea que nos lo quite, que lo perdamos, o que nos lo regrese, o nos lo multiplique. ¿Sale? Todo es para la gloria de Dios. 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 No digo que parezca grabadora, ¿verdad? Varones israelitas, les dijo al pueblo, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? ¿Usted cree que lo que el Señor nos permite hacer es por nuestro que somos muy inteligentes, muy sabios, muy entendidos? Lo vil, lo miserable, lo menospreciado del mundo, dice la Escritura, escogió Dios para avergonzar a lo sabio, para avergonzar a lo fuerte. Dios le cogió basura para transformarla por su poder, para convertirlo en un vaso donde repose su poder y su gloria. Pedro en este discurso va a hablar acerca de este hombre, de este Señor nuestro, de nuestro amado Señor Jesús, ¿verdad? Y en este discurso Pedro va a tratar el hecho de que el Señor Jesús es aquel que fue anunciado por los profetas, anunciado por Moisés y profetas como desde Samuel. El Señor es el cumplimiento del pacto que Dios hizo con Abraham cuando lo llamó a salir de la tierra de Ur de los Caldeos. Le dijo, sal de tu tierra, sal de tu parentela y yo voy a hacer de ti una nación grande. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, en tu simiente. Y dice Gálatas, no en las simientes, hablando de muchos, sino en la simiente. Dando a entender, dice Gálatas, hablando Pablo a los Gálatas y hablando el Espíritu Santo a nosotros, esa simiente es Cristo. Amén. Entonces, Él es el siervo de Jehová, que de acuerdo a lo que empezamos a meditar hace 8 días y vamos a seguir meditando, es aquel siervo que vimos en Isaías, iba a sufrir y que por medio de este sufrimiento Él iba a convertirse no solamente en el creador y el sustentador de la vida, como dice Hebreos, sino el autor de la vida. El único que puede darnos vida eterna. La vida que hoy tú y yo tenemos también, Dios nos la dio, pero algunos no creen eso, pero vamos a poner aún en el plano, ¿verdad? Dios usó a 2 personas que son tu papá y tu mamá y por eso estamos tú y yo aquí, ¿verdad? Y de todos modos eso es un milagro. Pero cuando el Señor dice que Él es el autor de la vida, no solamente se refiere a ese hecho. Por eso está tan aberrante la promoción del aborto. Hoy se cuidan más a los perros y a los gatos. Hoy se cuidan y tienen más derecho los perros y los gatos que los seres humanos, ¿no? Son de las cosas perversas que hay en nuestro mundo el día de hoy. Yo le decía, Él es el autor de la vida, no solamente en cuanto a eso, sino que Él dice, el que crea en mí, le dijo el Señor a las hermanas de Lázaro, el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Bienaventurado aquel que no experimente la muerte segunda, porque todos vamos a tener una primera muerte, ¿no? Que es dejar este mundo, pero va a haber una segunda muerte. Bienaventurado aquel que no experimentare la separación eterna delante de Dios. Los judíos le decían, piden señales, ¿verdad? Vamos a irnos allá
a, a Hechos 3:13. Entonces Pedro empieza a hablar, ¿verdad?, al pueblo y le dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. ¿Cómo glorificó el Señor Jesús a su Hijo? ¿Cómo lo glorificó? ¿Qué hizo el Señor, el Padre Eterno, por Jesús? Lo resucitó, amén. Gloria a Dios. Por eso estamos tú y yo aquí, hermanos. Porque si Jesús no hubiera resucitado, van en nuestra fe, van en nuestra confianza, estamos locos, estamos dementes, estamos trastornados. Bueno, algunos piensan de sus papás que están trastornados por eso, pero bueno, por creer en Jesús, por creer en el Evangelio. Algunos también a lo mejor nos consideran trastornados, así como, bueno, pues es su religión, ¿no? Pero esa no es religión. Es saber que hay un hombre que dio su vida por mí, que tomó mi lugar, ¿verdad? Y que Él está vivo, y que Él no retarda su venida, pensando que Él ya se le olvidó, como algunos piensan. Estoy parafraseando segunda de Pedro. Sino que Él es paciente para con todos, deseando que todos procedamos al arrepentimiento, mayormente los que no le conocen, ¿verdad? Si hay alguien aquí que no ha dicho: Señor, yo si hoy me muero, no sé a dónde voy a estar, pues hoy es el día aceptable, ¿verdad? Pero de todos modos, aún sus hijos, necesitamos caminar en un constante arrepentimiento del Señor, ya no a la manera primera cuando el Señor nos rescató, ¿verdad? Pero sí estando deseando cambiar cada día para la gloria de su nombre, como les decía. Mateo 12:38 le decía, los judíos le decían al Señor: danos señal, ¿verdad? Como dice Pablo en Corintios. Entonces dice Mateo 12:38, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, fíjese, y sigue siendo lo mismo. Hoy la gente va a estar inmersa aún allá en el Cerro de la Estrella, sí es el Cerro de la Estrella, ¿no? Allá en algunos lugares como Guanajuato y otros lugares así, pueblos mágicos, donde la gente hasta lo va a ver como una cuestión de folclórica, como una cuestión cultural, el hecho de que ahí va la gente con sus cucuruchos y flagelándose la espalda, y no es de reírnos, es de tener darnos cuenta que esas mismas a veces contradicciones que vemos en esa gente, a veces también las tenemos nosotros en nuestras vidas, porque diciendo no hacemos, hablamos, pero no lo traducimos a cosas concretas, ¿no? Comenzando por Miguel, ¿no? Entonces, la gente aún eso le decía, es un testimonio chueco derecho de un hombre, recordatorio de un hombre que murió. ¿Pero por qué murió? ¿Para qué murió? Pero no solamente por qué murió, ¿para qué murió? Nosotros que hemos entendido porque respondimos a la iluminación del Espíritu Santo por medio de su palabra, para darnos vida y vida en abundancia, ¿no? Para ya no vivir bajo la opresión del pecado, la esclavitud de la maldad, para ser gente que aún en cualquier circunstancia pueda ser libre, ¿verdad? Y glorificar su nombre. Pedían señal, Él les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal. Todo eso de la Semana Santa y los acontecimientos que hay en el mundo católico romano, también es una señal, es un testimonio. La gente va a decir un día, bueno, ¿y tú que tú estuviste ahí representándome? ¿Qué hiciste? ¿Eh? Igual nos va a decir a nosotros si no hemos entendido, ¿verdad? La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta, ¿quién? Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre, y lo da por un hecho, por eso nosotros, si era
cachalotes, si era una ballena azul, si era, no sabemos qué era. No, el Señor no se detiene en eso, no viene al caso. Pero dice la Escritura en Jonás que Él preparó un gran pez para que tragara a Jonás. Y dice el Señor, así como Jonás estuvo en el gran pez, ¿cuántos días? 3, no 2.5, ni 1.5, ni cachos de un día. 3 días y ¿qué? 3 noches, 3 días completos. Estuvo el Señor en el sepulcro. Y al tercer día, Él se levantó entre los muertos para darnos a nosotros vida en su nombre. Por eso dice, es el autor de la vida. Y el Señor, ¿verdad? 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Así que el Señor resucitó al tercer día, como está escrito, ya lo acabamos de leer, ¿verdad? Y está exaltado a la diestra del Padre. Vámonos a Hechos. Dice el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, que ya le decía hace 8 días, esto habla de que nuestro Dios no es un Dios de muertos, sino Dios de vivos. Ha glorificado a su Hijo Jesús. ¿Cuándo lo glorificó? Al tercer día, pero no solamente eso, dice la Escritura en Hechos capítulo 1, que Él se presentó a sus discípulos con muchas pruebas que no tenían lugar a dudas, con muchas pruebas indubitables. Y después de estar 40 días hablando de las cosas del reino, Él fue levantado delante de sus ojos y ascendió y está a la diestra del Padre esperando a que sus enemigos sean puestos por el estrado de sus pies. Y el postrer enemigo que va a ser puesto a sus pies va a ser no solamente la muerte, sino el diablo y todas las huestes de maldad. Y así como le vieron, le dijeron esos ángeles a los discípulos, así como le vieron irse, dice Zacarías que un día también Él va a regresar y Él va a sentar sus pies sobre el monte de los olivos y van a mirar al que traspasaron, ¿no? Dando cumplimiento a la palabra. Ya la vez pasada leíamos, vamos a ir rápido, vamos a ver Isaías 52:13, porque Pedro hace 8 días lo empezamos a leer y ahorita lo vamos a repasar para ahora sí que darle otra vuelta. Pedro, hablando de la exaltación de Jesús, después de que Él fue humillado y que encontró la muerte en la cruz del Calvario, emplea una imagen de ese siervo obediente, de ese siervo sufriente, de ese siervo del Señor que está en Isaías 52, versículo 13 al 53, 12. Vamos a leerlo. Ponga atención, por favor. No nos vamos a detener a repasar otras cosas, pero esto usted lo va a oír. Y un día le decía a uno de los jóvenes que estaba platicando hace rato con ellos, les decía, un día el Señor te va a decir, ¿qué hiciste con eso que escuchaste? ¿Qué hiciste con eso que escuchaste? Aunque hayas venido a la fuerza, ¿qué hiciste con eso que escuchaste? Porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser, ¿qué? Me decía una hermana, pues yo quisiera que mi hijo fuera cristiano, pues ese es un buen deseo, pero le decía, eso no está, bueno, sí está en ella en cuanto a dar buen ejemplo y todo lo que dice la palabra, pero ya la decisión de recibirle o de rechazarle está en cada uno de nosotros. Nosotros somos responsables. He aquí mi siervo será prosperado, fíjese esta palabra de Isaías. Será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que de los hijos de los hombres. No está hablando de una hermosura estética, Está hablando de la vergüenza, del oprobio, de la injuria que él experimentó estando ahí en la cruz del Calvario. Como un delincuente vulgar, avergonzado, desnudado, traspasado ahí, clavado en una cruz, ¿verdad? Burlándose la gente de él. Así asombrará él a muchas naciones. Esto todavía falta que se cumpla, ¿verdad? Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Algún día la gente va a decir, dice Apocalipsis,
Entonces le van a ver montado en un caballo blanco, descendiendo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, ya se lo expliqué la vez pasada. Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos más inatractivo para que le deseemos al Señor. Fue alguien normal, común. No es como luego lo pintan, ¿no? Ahí en esos cuadros que lo ponen así, casi como galán de película de Hollywood, ¿no? No es así, hermano. ¿Quién es este? Pues, es el hijo del carpintero. De Nazaret, ¿ha salido alguna vez algo? Nosotros conocemos a su mamá y a sus hermanos o a sus hermanas. Que sepamos, de todas las escuelas rabínicas que hay, no sabemos que él haya estado en una de ellas. ¿Sí me estoy explicando? ¿Quién es él? ¿Quién es este? ¿Quién eres tú? ¿Quién te envió? Dinos quién te envió. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Sí, pasa lo mismo, amado. Todos esos que van a estar en esas celebraciones de disque Semana Santa, primero tienen su carnaval, ¿no? Que sale vuela a la hilacha para fornicar y para adulterar y para emborracharse, según ellos, para darle vuelo a la carne, porque van a entrar en 40 días de abstinencia y de recato Pero es lo que enseñan, ¿no? Yo nada más digo lo que ellos dicen, ¿no? Pero después de esto, después del domingo que viene, ¿qué onda? ¿Qué va a pasar? Pero lo mismo aplica con nosotros, usted y yo. Bueno, ahorita ya nos vamos. ¿Y luego qué? ¿Para seguir viviendo como antes? Pues no, ¿verdad? Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado?, decía el Señor. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Le decía a unos muchachos, la rebeldía está ligada a nuestro corazón, amado. Somos rebeldes. Queremos hacer nuestra regalada gana, hacer lo que se nos antoja, que nadie nos diga nada, que nadie me contradiga, que nadie me señale un error. Bueno, eso es solamente yo, pues ese es el único defecto que tengo, ¿verdad? Ustedes no. Todo esto que estoy hablando es de aquí para acá, o sea, pues usted no. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mira el mundo cómo lo tenemos, cómo está, guerras, pleitos, por todos lados. La sociedad está cada vez más torpe, absurda. Ya les puse el ejemplo de los perros y los gatos, ¿no? Y ahora resulta que las ganadoras de los títulos de belleza, son hombres. Que las representantes de organizaciones femeninas son hombres. Que en nombre de aberraciones, niños ya no solamente están en su mente siendo trastornados y jóvenes, sino que aún están siendo mutilados. Y el día que ya pues, nos metan al bote por andar diciendo estas cosas y nos acusen de discursos de odio, pues ya pues ahí me lleva me lleva unas palomitas, a ver qué me lleva. No le voy a decir que me lleven mis cigarros, pero
Es que, amado, cuando lleguemos a Hechos capítulo 4, usted se ríe, pero la iglesia tenemos que entender que llegan momentos y van a llegar momentos en nuestras vidas y que por causa del nombre del Señor vamos a ser perseguidos. Y que el Señor nos ayude a tener la fuerza, la valentía para levantarnos como sal, como luz en medio de esta sociedad. Que el Señor nos ayude a tener ese corazón valiente para decir las cosas como son, no para ofender, no para lastimar, no para pelear, sino simplemente decir las cosas como son, ni más ni menos. Y si es por causa de eso, pues bueno, pues ya, ni hablar. Decía el Señor a la gente, a las mujeres de su tiempo, no lloren por mí, les dijo. No lloren por mí, les dijo. Lloren por ustedes. Ponga atención a esto, amado. No lloren por mí, lloren por ustedes. Porque si esto están haciendo conmigo, que soy el árbol verde, ¿cuánto más no van a hacer con las ramas secas? Angustiado y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Pilato le decía, ¿no tienes nada que decir de todo lo que te acusan estos hombres? Cuando estuvo con Herodes, Herodes tenía ganas de conocerlo y dijo, ay, hasta que se me hizo. Y Herodes empezó a hacerle preguntas y el Señor no le contestaba nada. Y entonces Herodes dijo, ay, desilusión, dijo Herodes. Y entonces le vistió para escarnecerle. Y le dijo, a mí, ¿para qué me traen a este? Regrésenselo a Pilato, ¿no? No sabes, le dijo Pilato, no sabes, Jesús, que yo tengo potestad, autoridad, pues casi le está diciendo de parte del César, del que ese sí en ese tiempo era la última Coca-Cola, en ese momento era la última Coca-Cola en el desierto, ¿verdad? Del César. La palabra del César era la palabra de, entre comillas, Dios con minúscula en ese tiempo. ¿No sabes que yo tengo esa autoridad para soltarte? Y cuando el Señor le contestó, que una de las pocas veces que le dijo, tú no tienes más autoridad que la que te ha sido dada. Le dijo autoridad. Y nada más hago un paréntesis. Eso no está diciendo que el Señor pone a todo gobernante en esta tierra. Ponga atención, porque luego tenemos ideas equivocadas y creemos que Dios pone a los gobernantes. Aunque Él sí dice en la Escritura que quita y pone reyes, no me voy a poner ahorita a explicarle eso ya después. Si tiene dudas, viene y se acerca y cuando haya tiempo le preparo otro estudio, pero mientras no significa eso, ¿no? Y si Dios aún de antemano habló de que se iba a levantar hasta un hombre con un nombre como llamado Ciro, que dijo, ese es mi siervo, esa es otra historia, que tampoco me voy a detener a explicarle. Pero Jesús le dijo, tú no tendrías autoridad, Pilato, si no te fuera dada. Dijo autoridad de arriba del cielo, ¿verdad? No abrió su boca, por cárcel y juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión, ¿qué dice? Ya van 2 veces que dice de la rebelión, ¿no? Es que somos rebeldes, amado. O sea, que no se extrañe el papá, los hijos, no se extrañen, papás. Pídanle al Señor paciencia, sabiduría, gracia, pero no se extrañen, porque así como ellos son así, se ponen todos jacarandosos y altaneros, altivos, respondones, que piensan que ellos se las saben todas, las pueden todas, que tú no puedes decirle nada porque no eres nadie para que le puedas decir algo. Así también nosotros fuimos, ¿no? Y no es mal de todos, consuelo de tontos, ¿no? ¿Por qué? Porque la rebeldía está ligada a nuestro corazón y a veces los golpes de la vida nos tienen que enseñar que somos unos rebeldes, cabezones. Pero el Señor murió por estos rebeldes y cabezones, por todos nosotros. Ahora, ¿quién lo va a recibir? Pues cada quien tendrá que tomar su decisión. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo ¿qué? Nunca hizo maldad.
Ahorita vamos a ver un pasaje de Mateo. Ni hubo engaño en su boca, perdón, de Lucas. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. ¿Quién quiso quebrantarlo? O sea, era un propósito eterno, era un propósito divino. ¿Cómo iba Dios a resolver la situación de tal manera nos amó? De tal manera nos ama a Dios, a su creación. Pero Él es un Dios santo, santo, santo. Ante un Dios santo, como dijo Isaías, tenemos que reconocer que somos gente que tiene los labios inmundos y que somos de un pueblo de labios inmundos y que nadie puede permanecer de pie en su santidad. Nadie. ¿Cómo podemos resolver el hecho de que nadie puede estar delante de Él con nada de pecado? Pero al mismo tiempo, ¿cómo permitirle la entrada de alguien que Él amó de tal manera? ¿Cómo le puede hacer el Señor? ¿Cómo resolvió esa encrucijada el Padre Eterno? ¿Cómo lo planeó Él desde antes de la fundación de las cosas? Destinó, dice la Escritura, su Hijo se dispuso a darse en propiciación por nuestros pecados. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque el Hijo del Hombre no vino a condenar, porque pues ya condenados estamos, ¿no? Sino a salvar lo que se había perdido. Pero los hombres, hablando del género, amaron más las tinieblas que la luz. Y no quisieron venir a la luz para que sus obras sean expuestas, porque delante de sus ojos todos amados, aquí estamos desnudos delante de Él. ¿Sabe cómo pensamos? Lo que sentimos, lo que hay en lo profundo de nuestro corazón. Conoce nuestro levantar, conoce nuestro acostar, conoce lo que hacemos donde nadie nos ve. Él lo conoce y sabe que cuando eso es expuesto a la luz, pues como decíamos cuando estudiábamos, el que nada sabe, cuando tenemos que hacer examen, el que nada sabe, nada teme, ¿no? Pero acá es sí sabemos que tenemos cola que nos pisen, por eso a veces no queremos venir a la luz, ¿verdad? Pero esa luz sana, esa luz alumbra, esa luz nos redime, esa luz que es el Señor, nos transforma, ¿verdad? Y nos limpia. Con todo, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Versículo 11 del capítulo 53. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Léalo, le animo a que esta porción la lea, léala todos los días ahora, dice que de la Semana Santa. ¿Ya? Léala, léala, que se nos grabe en el corazón. Así es que Pedro, cuando empieza a dar este mensaje a esa gente que estaba admirada por el milagro del hombre que había sido sanado, ese cojo, les dijo: mirad, mi siervo va a ser exaltado, levantado, ¿verdad? Él sufrió, pero se levantó de la cruz del Calvario. Fíjese lo que dice Lucas 23, 13 al 25. Deja apurarme. Entonces Pilato, Lucas 23 del 13 al 25. Pedro, ahí, quédese ahí en Lucas 23, mientras yo le leo otra parte, fíjese. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, eso no está ahí. Usted aguante ahí, hermano Luis, ahí el corte con Lucas. O sea, no busque ahí porque lo que le estoy leyendo, porque no lo va a encontrar, así que póngame atención. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, estoy en Hechos 3, a quien vosotros entregasteis, ustedes lo entregaron,
y negaron delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negaron al santo y al justo, y pidieron que se les diese a un homicida, les dice Pedro. Pedro no está exonerando ni a los judíos ni a los romanos, ni a nosotros nos exonera el Padre. La ignorancia, amado, no exime de culpa. La ignorancia, aunque el hecho de que usted no sepa muchas leyes, porque también el reglamento de tránsito no solamente aplica para los que conducen un vehículo automotor, el reglamento de tránsito también para quién aplica, para los peatones también, aunque no lo crea. Y el hecho de que ignoremos esas cosas no nos exime en caso de cometer una falta. En todos los ámbitos, en el civil, en el mercantil, en el comercial, ahora que ya el SAT se va a poner así duro con lo de la facturación, pues eso no nos va a eximir. Ay, es que no sabía. Pues sí, no sabrías, pero va, ¿no? La ignorancia no exime de la culpa. El Señor les decía en la cruz del Calvario: Padre, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. ¿A quién estaban negando? ¿A quién estaban crucificando? Al autor de la vida, al santo. Entonces Pilato, convocando a los principales, ahora sí, Luis, ahí, Lucas 23:13. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes, al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este, fíjese, ponga atención, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo. Pero Pilato, cuando le vio, dijo, Pilato era un hombre que estaba acostumbrado a lidiar de la guerra, a lidiar con gente mala, a gente bárbara. Era un hombre forjado en la espada, en la sangre. Ese era Pilato. No eran peritas en dulce estos hombres. Que habían visto la muerte quién sabe cuántas veces delante de sus ojos, y cuántas veces ellos mismos ya sus manos estaban manchadas de sangre por causa de lo que representaban. Eran soldados del Imperio Romano. Entonces dice Pilato: me presentan a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de ustedes, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos en que le acusáis. Amado, él fue llevado a la cruz del Calvario por ti y por mí. Nosotros sí, como dice Pablo en la Escritura, desobedientes a los padres, rebeldes, injuriosos, mal hablados, egoístas, blasfemos, codiciosos, lujuriosos, perversos, ladrones, avaros, hechiceros, maldicientes y otras linduras, ¿no? Dice: no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis, y ni aun Herodes, que es lo que le decía, porque os remití a él. Pues he aquí, fíjese, nada digno de muerte ha hecho este hombre, pero nosotros, amados, la paga del pecado es la muerte. No hay justo, no hay uno, no hay quien busque a Dios, no hay uno solo bueno. Todos nosotros, dice, acabamos de leer en Isaías, nos descarriamos como ovejas. Cada quien se apartó por su camino. Yo soy el rey y a mí nadie, y yo sigo siendo el rey. Así decía José Alfredo Jiménez, ¿no? No hay trono, ni reina, ni nadie que aquí, el papas fritas soy. Yo le soltaré, pues, después de castigarle. Y tenía, dice Lucas ahí como un paréntesis, necesidad de soltarles uno en cada fiesta, que era la de la Pascua, ¿no? En ese tiempo, igual que ahorita. Mas toda la multitud dio voces diciendo: fuera con este, y suéltanos a Barrabás. Aunque se le enchine el pellejo y usted se crea que necesita un altar así como el santo más santo, la santa más santa. Algunos dicen: ay, es que mi marido es, o sea, a lo mejor sí es, casi está como Juan Diego ahí, con alitas.
usted y yo, Barrabases. Barrabases. El justo por los injustos. Suéltanos a Barrabás, usted va a decir, ay, no sé qué va a decir, pero usted y yo somos ese Barrabás. Es que yo ni a una mosca he matado, pues no, pero eso es lo que usted dice, ¿verdad? Como le digo, les pregunto a algunos, ¿cómo dices que te portas, ¿verdad? Había sido echado a la cárcel por sedición en la ciudad, o sea, por levantar un motín, ¿verdad? Se dice. Por haber levantado en armas a algunos, dice, estaba en la cárcel por eso y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez, fíjese, pues qué mal ha hecho No como nosotros, que luego ponemos nuestra cara, como dice un hermano de Juan Diego, que no rompemos ni un plato. Ay, no, yo sí soy. Ay, no, es que, como hermano, mi hijito, mi hijita, alguna vez le decíamos, ay, es que su hija, ¿cómo crees? Mi hijita es incapaz, mi hijita es incapaz. De eso y más. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré y ¿qué? Le soltaré, mas ellos estaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Amado, una parte esencial del mensaje del Evangelio es hablarle a la gente de su pecado, de su estado de perdición, de su enemistad con Dios. Cuando vaya a llevar el Evangelio, no diga, es que Jesús puede resolver tus problemas. ¿Sabe qué? Los problemas, Jesús no vino a resolver nuestros problemas. Jesús no vino a resolver nuestros problemas. Jesús vino a libertarnos si hay un problema, que es verdaderamente el problema de todo, es el problema del pecado, ese sí. Pero los demás no. Jesús vino a morir por nuestro pecado. Dios le ha glorificado, como dice Pedro en Hechos capítulo 3. ¿Verdad? Él fue entregado a los romanos, aunque él estuvo dispuesto a soltarle. Ustedes, dice Pedro ahí en Romanos, en Hechos 3, ustedes repudiaron al santo, al justo, fíjese. Rehusaron reconocerlo como el ungido de Dios para ser su rey y salvador. Y ustedes pidieron su condena una vez a morir en vez de que fuera liberado. Estoy aquí haciendo una síntesis de Hechos. Usted ahí en su casa lea Hechos 3 del 11 al 26. El Señor Jesús tomó nuestro lugar, amado, el justo por los injustos. Nuestro pecado lo llevó a Él a morir en la cruz del Calvario. Dios le levantó de los muertos, le resucitó, como le decía, al tercer día. Y nosotros aquí estamos por causa de eso, para testificar del hecho de que Él, igual que Pedro y los primeros discípulos, de que Él está resucitado y que Él vive y que Él va a venir por segunda vez, ¿verdad? Cualquiera que cree en su nombre, ¿verdad?, puede encontrar en Él la salvación. Y Pedro se va a encargar aquí de hacer un llamado al arrepentimiento. Déjeme, ahí en el versículo 17, Luis, por favor, ponlo. Vamos a verlo, Hechos 3:17, ¿verdad? Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había anunciado antes por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Versículo 19. Así que, ¿qué les dije, Pedro? ¿Cuál es la invitación? Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor, amado, tiempos de refrigerio. Pedro se dirige a esta multitud para animarles, para decirles que confesaran su pecado, que estuvieran dispuestos a reconocer su error, ¿verdad?, que se volvieran a Dios en arrepentimiento, para que cambiaran su actitud con respecto al Señor Jesús, para que vinieran ante Él con humildad, para poner su corazón en Dios, para que de esa manera ellos fueran perdonados, ¿verdad?, y ser libres de la carga, del peso
del pecado. Jesús decía, venid a mí todos los que están trabajados y cargados. Cuando Jesús habla de que venid a mí todos los trabajados y cargados, está hablando de la carga del pecado, amado. Cuando, mire, el Señor siempre nos va a confrontar con nuestro pecado porque eso es lo que nos impide experimentar la presencia de Dios, ¿verdad? Bueno, a los que nunca le han conocido, pues ya a nosotros también, ¿verdad? Eso es lo que impide que nosotros podamos tener una vida fructífera. Cuando el Señor confrontó a la samaritana, le dijo, mira, tú has tenido una vida licenciosa. O sea, no se lo está diciendo así, pero pues eso es lo que se infiere, ¿no? Tú has tenido una vida licenciosa, 5 veces has estado casado y con el que estás es tu amante. Ella quería irse por la tangente, pero a veces la gente tenemos que decirle, mira, pues estás como estás porque pues, y hablarle de su pecado como es, no para hacerlo enojar, aunque si se llega a enojar, pues esto ya es otra historia, ¿no? Pero no para ofenderle, no para lastimarle, pero tenemos que, pues, si alguien está en borrachera, pues eres borracho. Y lo único que te puede libertar de esta esclavitud de la borrachera es, o sea, no, ¿para qué le ponemos flores? ¿No? Y si te platica que está disgustado con su esposa porque él es Juan Camané y él es un machín de los machines, oye, mira, pues eso está mal, eso es un pecado. Y por eso tienes tu relación así con tu esposa. Y lo único que puede libertarte de ese egoísmo, de ese orgullo, de esa soberbia es Jesús. O sea, pero sin ofender ni nada, sí, las cosas como son, ¿no? Digo, hay que ser, no darle vueltas a las cosas, ¿no? Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, yo los voy a hacer descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, les dijo el Señor, y hallaréis descanso para vuestras almas, ¿verdad? Aquí también dice Pedro, nos recuerda estas cosas, ¿verdad? Que el Señor decía, para que vengan de la presencia del Señor, ¿qué? Luego, ¿dónde podemos encontrar esos tiempos de refrigerio, amado? De reposo, de alivio, de esas cargas que luego traemos pues, en el Señor, ¿verdad? Ya no me da tiempo. Usted ahí termine, porque si no también yo ya no voy a que eternizar en el libro de los Hechos, ¿verdad? Pero dice, y él envió a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien en desierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Cuando habla de la restauración de todas las cosas, no está hablando de la bolsa de valores mundial, ni mucho menos de esas cosas. Está hablando de las cosas que están escritas en la palabra que se van a cumplir. Entre otras, por ejemplo, ya se cumplió una de ellas, que el pueblo de su pueblo en cuanto a la carne regresara a Israel. Esa es una señal. Pero así como esa, hay otras que se tienen que ir cumpliendo, ¿no? Y hasta que se cumplan todas esas señales, entonces el Señor va a venir en gloria y va a instaurar su reino en plenitud. A eso se refiere esto. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor, vuestro Dios, os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. Usted ahí que es estudioso y que está anotando, pues ahí en su casa lea Deuteronomio 18, del 15 al 19. Ahí lo estudia en su casita, que tiene que ver con esto que Pedro está haciendo referencia. ¿Verdad? Dice, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois, les dice a ellos, hablando en ese momento a los judíos, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Ya le expliqué esto ahorita, ¿no? Pues ya no puedo detenerme más. Y acaba, y por concluir, dice el versículo 26, a ustedes primeramente, Dios habiendo levantado a su Hijo, ¿cuándo lo levantó? Al tercer día, ¿verdad? Bueno, en dos sentidos lo levantó. Lo primero lo levantó en la cruz del Calvario. Y después lo volvió a levantar cuando resucitó, ¿verdad? A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese. ¿Cómo? Pues borrando vuestros pecados y trayendo tiempos de refrigerio, que es lo que acabo de decir, a fin de que cada uno se que convierta de pues las cosas como son, amado.
Y bueno, este nombre que es sobre todo nombres, Juan estaba llorando. ¿Sí se acuerda que Juan estaba llorando? Estaba ahí teniendo esta visión del Señor y lloraba, decía Juan. Porque se buscó a alguien en los cielos, se buscó a alguien en la tierra. Y dice, yo lloraba, porque no se había hallado en los cielos ni en la tierra. Pues es importante que usted lea Apocalipsis, amado. No porque ahí sea la bola del futuro. No es la bola del futuro. Y lloraba yo porque no encontraba a nadie. No se encontró a nadie digno de abrir, de desatar los sellos de los juicios de Dios. No se encontró a nadie. Pero alguien le dijo, el ángel le dijo, no llores. El Cordero de Dios que fue inmolado, Él es digno de abrir los sellos. Amén. Él es el nombre que es sobre todo nombre. Por eso, amado, cuando las cosas se pongan color de hormiga, ¿a quién tenemos que mirar? Yo le he dicho en otras ocasiones que a mí me gusta, ya con esto casi. Me gusta estar, yo lo oigo todos los días, estoy oyendo noticias de cómo está el hombre está trastornado.